Entonces, le cedo la palabra al presidente de la Fundación para el Desarrollo Social y Empresarial de la República Mexicana, el doctor Oscar Fabián Gutiérrez Tenorio, para que nos dé la bienvenida al curso. Bueno, pues agradecer primero que nada esta iniciativa tan importante para todas las asociaciones civiles, sobre todo para las donatarias autorizadas, porque sabemos que desde la implementación de estas reformas, desde octubre del año pasado, las justificaciones que se dieron para llevar a cabo las reformas, lo que está sucediendo en el Grupo de Acción Financiera Internacional, cómo las asociaciones civiles, no todas tienen intereses legítimos, pero las que sí lo tienen han visto lejos de participación ciudadana, lejos de incentivos para crear un ecosistema mejor para las organizaciones y para nuestros entornos, pues hemos visto dificultades en la implementación de acciones encaminadas hacia la mejora, restauración del tejido social, etcétera. Entonces, nuestro interés, sobre todo de la Fundación para el Desarrollo Social de la República Mexicana, pues es finalmente contribuir a un entorno más seguro para las mismas organizaciones de la sociedad civil. Es por eso que este tipo de pláticas, este tipo de charlas nos acercan mucho con otras organizaciones que persiguen fines similares al nuestro, que queremos de verdad cambios trascendentales que permitan el desarrollo de las personas, el desarrollo del ser humano, el desarrollo, ¿por qué no?, de las empresas, de la productividad, de toda la colectividad de una comunidad para, pues, regresar de cierta manera o de cierta medida a los demás, a las futuras generaciones, las mismas oportunidades que quienes hemos aprovechado estos mecanismos, pues nos han dado a nosotros. Entonces, existe un compromiso no firmado, un compromiso tácito de nosotros, de la Fundación para el Desarrollo Social y Empresarial de la República Mexicana, para consolidar y crear mecanismos, repito, seguros, que permitan a las organizaciones estar en este ambiente. Principalmente agradecemos a la Federación de Contadores Públicos de la República Mexicana por participar, a Claudia Yu, quien es la ponente el día de hoy, quien sin eh, ninguna impedimento, sin ninguna condición, ella decidió acercarse y permitir darnos esta capacitación. Sin duda es la persona adecuada para que todos podamos estar cumpliendo de manera oportuna y de manera correcta. Recuerden, la fecha límite es el lunes 31 de mayo, el informe de transparencia. Ella dará más detalles, ahondará en lo importante. Sin embargo, no hay que dejar pasar que nosotros como organizaciones de la sociedad civil necesitamos cada vez estar unidos. Necesitamos hacer un frente común ante las intemperancias del tiempo, de las condiciones externas a nosotros, de las regulaciones a las que nos vemos sometidos. Y bueno, pues todo esto va a lograr que nosotros hagamos de alguna manera mejor las cosas, porque ese es el interés de nosotros, de las organizaciones de la sociedad civil, estar preparadas, documentadas para que podamos servir mejor a nuestros beneficiarios, a nuestro padrón, a nuestro entorno. Y bueno, pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí presentes, por permitir que sea posible esta pequeña capacitación, que sin duda va a ser de mucha utilidad para todos. Y bueno, les regreso los micrófonos a Felipe Vázquez del Instituto de Formación de los Asesores de Empresa. Muchas gracias también al Instituto por brindarnos este espacio y por permitirnos llegar de una manera más segura a tantas y tantas organizaciones hoy y cuando se repliquen estas capacitaciones y estos videos en las redes sociales de todas las organizaciones que formamos parte de esta, porque nosotros como fundación ponemos a sus órdenes nuestras redes sociales para difundir y distribuir el contenido de esta información y por supuesto que les pido que ustedes también lo hagan para que podamos cumplir en tiempo y forma. Muchas gracias, Felipe, por la presentación y muchas gracias, Claudia, por el tiempo. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con la ponencia de la maestra Claudia Yu.
Entonces, le cedo la palabra, maestra, para continuar con el tema. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, Oscar, Felipe. Para mí pues es un placer poder compartir con ustedes la poquita o mucha experiencia que tengo en este aviso de transparencia. Yo soy contadora acá en Ciudad Juárez, tengo mi despacho ya con 30 años y en el despacho manejamos muchas asociaciones civiles donatarias autorizadas muy importantes en nuestra localidad. Entonces, bueno, pues vamos a compartir un poquito de este aviso de transparencia que ya está listo casi a vencerse. Entonces tenemos que ponernos las pilas para capturar rápido porque ya saben que se está saturando la página. Toda la mañana no dejo capturar, hasta ahorita como a las 3 de la tarde mía se empezó a poder ser un poquito más ágil. Entonces, bueno, vamos empezando en temas si les parece. Muy bien, bueno, pues este es el informe de transparencia al que están obligadas todas las donatarias autorizadas. Todas las donatarias autorizadas y todas aquellas que perdieron su autorización, pero que tuvieron autorización en el 2020. ¿Okay? Entonces, todas ellas tienen la obligación de presentar este informe de transparencia. Y también aquellas donatarias que a lo mejor no tuvieron operación, pero son donatarias autorizadas, también tienen que enviar el aviso, ¿okay? Porque el no envío del aviso es la pérdida de la donataria. Ya ven que ahorita, si nos voltean a ver o si los volteamos a ver feo, perdemos la donataria. Entonces, hay que cumplir con todos los requisitos y obligaciones porque pendemos de un hilo, ¿verdad? Ciertamente todo está en ley y dice por qué sí podemos perder la donataria y por qué y cuánto, pero lo cierto es que si pasa cualquier detallito, podemos perder la donataria. Entonces, bueno, es muy importante que cumplamos pues con todos los requisitos y los informes que cada día son más complicados y nos piden por cumplir. ¿Ves? Entonces, bueno, vamos avanzando en el tema. Bueno, pues aquí les presentan un poquito mi currículum, ya yo me presenté. Ahorita actualmente soy síndico aquí en mi colegio y pues bueno, vamos entrando. ¿Cuál es el objetivo general de esta reunión? Que conozcamos qué es el informe de transparencia y quién lo tiene que presentar y cuándo se tiene que presentar. ¿Quién lo tiene que presentar? Pues todas las donatarias autorizadas. Vigentes o no vigentes, que en el 2020 hayan tenido el permiso de donataria son los que tienen que presentar el informe de transparencia. Y luego, bueno, hay ciertos tiempos para presentarlo. Aquellos que tenemos una donataria vigente, se nos vence el día lunes, ¿no? Entonces, son los que tenemos que apurarnos para presentar el aviso de transparencia. Conocer quiénes están obligados, bueno, ya lo comentamos, quiénes están obligados y cómo es que vamos a llenar este aviso de transparencia. Es nuevo, lo modificaron para este año, entonces vamos a ir viendo un poquito el detalle de cómo ir llenando la declaración, ¿ok? Muy bien. Adelante, Felipe. Vamos a tener ahí, pues, dicen que los micrófonos cerrados. Si ustedes tienen alguna duda, pues levantan la mano y entonces ya participamos en la pregunta que fueran haciendo. No me comentó Felipe, pero bueno, a ver, Felipe, tú me dices, si la pregunta me la pueden ir haciendo en el momento, para que no las guardemos al final, sino que en el momento, si surge alguna pregunta, me la pueden ir realizando y luego ya vamos resolviendo las dudas conforme vamos avanzando en la presentación. ¿Te parece? Sí. Muy Perfecto. bien, muchas gracias, Felipe. Adelante. ¿Qué es el informe de transparencia? El informe de transparencia es el aviso mediante el cual la donataria autorizada hace del conocimiento del público en general todo lo relacionado con los donativos que ha recibido. Este informe de transparencia quieren que la donataria pongamos al conocimiento del público
los donativos que recibimos y en lo que lo usamos. Lo que recibimos y en lo que lo gastamos. ¿Y qué impacto tuvo los donativos que recibimos? ¿Qué impacto tuvo en los programas que cada una de las donatarias lleva a cabo? Ese es básicamente el objeto de este informe de transparencia. Entonces, es transparentar lo que nosotros hicimos con los donativos que recibimos. Fundamentalmente, básicamente, ese es lo importante de este informe de transparencia. Adelante, Felipe, por favor. Fíjense, el fundamento legal lo tenemos en el artículo 82, fracción sexta de la ley del impuesto sobre la renta. En ese artículo nos habla de los requisitos. En el artículo 82 nos habla de los requisitos para ser donataria autorizada. Y en la fracción sexta nos dice que es mantener a disposición del público en general la información relativa a la autorización para recibir donativos, el uso y el destino que le hayamos dado a los donativos. Entonces, ahí está el fundamento legal. Por lo cual es un requisito para ser donataria autorizada el presentar este informe de transparencia, por lo cual no se nos puede pasar bajo ningún motivo, porque perderíamos la donataria. Y luego vienen otras reglas de resolución miscelánea, la 3.1010, la 3.1012, 3.1018, 3.1019, en donde nos habla de los avisos de transparencia que se tienen que presentar, por ejemplo, cuando perdemos la donataria, cuando entramos en suspensión de actividades, cuando perdimos la donataria y ya no la recuperamos. Entonces, hay ciertos vencimientos para esas donatarias en particular. Y luego nos da el fundamento también en el anexo 1A de la resolución miscelánea. Este anexo 1A viene la ficha de trámite 19/ISR, en donde nos marca ahora sí que los lineamientos de la declaración informativa de transparencia. Este anexo se publicó el 21 de enero del 2021 y está ahí a disposición del público, ¿no? Es como ustedes ponen ficha de trámite 19/ISR, anexo 1A, para que lo tengan, es importante que lo tengan para que ustedes vean los plazos, los vencimientos, quién la tiene que presentar y cómo se debe de presentar, ¿no? Esta es la ficha de trámite. Aquí es donde vienen todas las reglas ahora sí que las reglas del juego, ¿no? Viene en esa ficha de trámite. Adelante, por favor. Para empezar a llenar nuestra declaración informativa de transparencia, tenemos que tener ya documentos preparados, ¿verdad? Para que el llenado sea más fácil. Bueno, ¿qué documentos? Pues nuestra contabilidad, nuestro balance, nuestro estado de resultados, nuestra balanza general, para que nosotros podamos ir tomando la información que vamos a vaciar en el aplicativo de la declaración de transparencia. La fecha de mi autorización, aunque esa te la da por default en cuanto tú capturas los datos, te da ese dato por default, pero sí el activo circulante, el activo fijo, el activo diferido, para poner el total del activo, el total del pasivo, el total del capital, los ingresos que obtuvimos en el ejercicio, si vienen de donativos en especie, si fueron de donativos en efectivo, quién fue mi donante, si yo a la vez otorgué un donativo, a quién le otorgué el donativo, y los montos, ¿verdad? Obviamente. En la parte de los egresos, pues ver cuántos empleados tuvimos, si tuve honorarios asimilados, si estuvieron como sueldos y salarios, a quiénes sí les pagué, cuántos voluntarios tuve, en qué programas participaron, el monto de gastos administrativos, de gastos de operación, gastos de representación, un monto total de los gastos, donativos otorgados, qué actividades realicé, el sector que fue beneficiario, qué actividad realicé, número de beneficiarios a los que impactamos, en qué estado y municipio aplicamos todos esos programas
y constancias. Fíjense, ahora nos pide constancias de todas las actividades. ¿Qué constancias? Pues fotos, si damos cursos, pues los diplomas. No viene como un dato obligatorio, pero viene ahí. Entonces, esto también lo tenemos que subir, todo en formato PDF. En la parte, fíjense, de los gastos, de los egresos, tenemos que hacer nuestra cuenta para ver qué tantos gastos fueron gastos de administración y qué tantos gastos fueron gastos de operación. En el artículo 138 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ahí nos habla que nuestro gasto administrativo no puede ser mayor del 5% de los donativos que recibimos. Entonces, ahí tenemos que estar muy pendientes de los montos que vamos a poner ahí. ¿Por qué? Porque si me paso del 5%, ya estoy cayendo en una irregularidad que pudiera hacer que perdiera la donataria. Entonces, tenemos que hacer bien las cuentas para ver lo que vamos a asentar en la declaración. Ahorita, conforme vayamos avanzando, se van a dar cuenta ustedes que nos pregunta, ¿es gasto operativo o es gasto administrativo? Entonces, vayan haciendo bien su tabla, su papel de trabajo, para que midan los gastos de administración, que en realidad son gastos administrativos, y los que son gastos operativos. ¿Ok? Adelante, Felipe. ¿Quiénes están obligados a presentar el informe? Bueno, las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados en el ejercicio que se declara para recibir donativos deducibles. Los que somos en este momento donatarias, fideicomisos, esos son los que tienen autorizados para recibir donativos, son los que tenemos que presentar el informe en este mes de mayo. ¿Ok? Eso es muy importante, no se nos puede pasar. En este mes de mayo tenemos que mandar nuestro informe de transparencia. ¿Quiénes más están obligados a presentar este informe de transparencia? Adelante. Dice, las organizaciones civiles y... La siguiente. Las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles que presenten aviso de liquidación o cambio de residencia. Ellos tienen otros tiempos. ¿Cuándo se presenta el informe? Y dice ahí, conforme a lo establecido en la regla 2.5.16. Se nos fue ahí la presentación, Felipe. ¿Sí está, Felipe? Sí, aquí viene. ¿Ok? Aquí, justo en la anterior. Ahí, muy bien. ¿Cuándo presentan el informe? Fíjense. Presentan el informe 30 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación del aviso de inicio de liquidación. Si somos de las que van a presentar el informe porque presentamos un aviso de liquidación, tenemos 30 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación del aviso de liquidación para presentar el informe de transparencia. Si somos aquellos que vamos a tener un cese total de nuestras operaciones, entonces tenemos hasta el mes siguiente aquel en que hayamos presentado la última declaración que estuviéramos obligados a hacer algún pago. Y si cambiamos de residencia, dice que dentro de los 2 meses anteriores, fíjense, dice anteriores, yo creo que es un error, debe ser posteriores a aquel en la fecha en que se realice el cambio de residencia, ¿ok? Pero la regla, la ficha de trámite me dice que es anteriores. En la ficha de trámite 19/ISR dice anteriores. Entonces, tenemos que tener cuidado si acaso ustedes están en esa opción o en ese punto de la obligación. Adelante. También están obligados a presentar este informe la siguiente. Ahí. También están obligados a presentar este informe las personas morales con fines no lucrativos y fideicomisos a los que se le haya revocado
o no se les haya renovado la autorización por el incumplimiento de la obligación de poner a disposición del público en general la información relativa al patrimonio y el uso de los donativos. O sea, no presenté el aviso de transparencia, pierdo la donataria, no la renuevo, entonces tenemos otro plazo, al mes siguiente en que surte efecto la notificación. O sea, ya no la mandé, perdí la donataria y de todos modos la tengo que mandar al mes siguiente de que recibamos el aviso de que hemos perdido la donataria. Entonces, es bien importante, pues, tener en cuenta los plazos. Adelante. Las personas morales, dice, con fines no lucrativos y fideicomisos, que la vigencia de su autorización para recibir donativos deducibles en términos del impuesto sobre la renta haya concluido y no se haya obtenido nuevamente o renovado dentro del plazo de 12 meses, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que haya transcurrido los 6 meses en que tienen que destinar la totalidad de su patrimonio a otra AC. Cuando una donataria pierde la autorización de ser donataria, tiene un plazo de 12 meses para renovarla, para volver a tramitar su permiso de donataria. Si en ese plazo de 12 meses después de que perdió la donataria, no la recupera, entonces tiene un periodo de 6 meses para transferir todo su patrimonio a otra donataria. ¿Ok? Este es el caso. Si estamos en esa situación, entonces el informe de transparencia se presenta dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que hayan transcurrido los 6 meses que se tiene que destinar la totalidad de su patrimonio a otra asociación civil. ¿Ok? Adelante. Dice, las organizaciones civiles y fideicomisos que cuentan con autorización para recibir donativos deducibles y que hayan presentado ante el portal del SAT un aviso de suspensión de actividades, ¿ellas cuándo tienen? Bueno, una vez que presenten el aviso, al mes siguiente, a aquel en que suspendan sus actividades. ¿Ok? Entonces, suspendí actividades, tengo un mes para presentar el informe de transparencia. Entonces, estos son todos los supuestos para presentar el aviso de transparencia. Yo creo que la gran mayoría estamos en lo normal, somos donataria autorizada y lo tenemos que presentar en el mes de mayo, ¿correcto? Bien, entonces, si es así, vamos pues a entrar a cómo llenar el informe de transparencia. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Vamos bien? Muy bien, adelante. ¿Cómo llenar el informe de transparencia? Ok, ustedes se meten al portal del SAT, www.sat.gov.mx, y luego, ahí en la página del SAT, tiene personas y empresas. Se meten en empresas y luego ya ven que viene otra serie de opciones en donde dice sin fines de lucro. Viene general de ley, cooperativa, sector primario, sin fines de lucro. Se van a meter ahí a sin fines de lucro. Y luego en otros trámites y servicios se van a meter hasta donde dice ver más, que es la última opción. En donde dice ver más, se van a meter a donde dice donatarias autorizadas. Y luego en donde dice donatarias autorizadas, ahora sí buscan donde dice presentan la obligación de transparencia de las donatarias autorizadas. ¿Ok? Esa es la liga para llegar a iniciar el llenado de la declaración de transparencia. Es importante comentarles que esta que estamos llenando es para el 2020. Si ustedes tienen que presentar del 2019, viene una anterior en donde dice presentan la obligación de transparencia de ejercicios fiscales anteriores a 2020. ¿Ok? Entonces, vamos a presentar 2020, siguen así como les comenté el link. www.sat, empresas, sin fines de lucro, otros trámites, ver más, donatarias, y luego ya ahí. Presentan la obligación de transparencia de donatarias autorizadas. Ese es el caminito. Adelante. Ya una vez que estamos ahí, adentro de la declaración, le vamos a dar en inicio y entonces ya nos pide la firma electrónica. Es importante que ustedes hayan revisado con anterioridad que su firma electrónica esté vigente.
porque es así como van a tener que mandar la declaración de transparencia. En caso de que no, pues córranle porque ya ven que no hay citas. Entonces va a estar un tanto complicado. Pero bueno, esperemos que no sea el caso y que nuestra firma esté vigente y podamos seguir avanzando con el llenado de la misma, ¿no? Entonces, bueno, ponen ahí ya su firma electrónica, RFC, contraseña, tal, y entran. Una vez que entran, van ustedes a ver esta pantalla en donde dice registrar la declaración informativa. Registran la declaración, les ponen que es del 2020 y ya inician con el llenado de la declaración. Adelante, Felipe. Ok, a esto se los pone por default, o sea, ya se los precarga el aplicativo, en donde viene ahí el estatus de su organización, los datos y la declaración que están presentando, ¿no? Si no es una declaración normal o es una declaración complementaria. Como es la primera, pues va a ser normal. Si fuese complementaria y ya hay una normal, pues en automático les deja presentar la complementaria. Entonces, viene ahí, si ustedes se fijan del lado izquierdo, ahí vienen como unos iconitos. Sí, ya los están viendo, ¿verdad? Entonces, esos iconitos son los que tenemos que ir llenando. El primero es donde vienen los datos generales y luego donde está la manita así, vienen los donativos, los que recibimos y también viene la parte de los que otorgamos. Y luego viene ahí un monito como con cabecitas, ahí son los integrantes de la donataria. Luego viene el signito este de pesos, ahí vamos a meter los ingresos. Y luego viene como un pie, esos son las actividades. Un signo de pesos son los gastos. Y luego viene un apartado de control de donativos en especie, los que hayamos recibido. Y luego, bueno, las condiciones generales. Conforme nosotros vamos llenando, se nos va prendiendo el foquito verde. Eso quiere decir que ya toda esa sección ya está completa, ¿ok? Sí te deja avanzar, pero no te va a dejar enviarla si no los tienes todos en verde, ¿ok? Es el semáforo, pues, que ellos te van poniendo y entonces tiene que estar todo en verde para que tú puedas hacer el envío de la declaración, ¿ok? Entonces, bueno, ya vamos a empezar a capturar y entonces pones ahí la misión, valores y página de internet. Normalmente todas las AC tienen su misión, visión, valores, ¿correcto? Ya ustedes los tienen ahí predeterminados, ya saben cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus valores. Bueno, ahí es la parte en donde ustedes la van a ir capturando, ¿ok? Fíjense, viene aquí una parte en donde dice actividades adicionales. Actividades adicionales. En esas actividades adicionales, viene ahí que si ustedes tienen alguna otra autorización adicional, pero si ustedes le dan clic ahí, conforme les van dando clic, se les van desplegando más pantallas, ¿ok? Entonces, en actividades adicionales, si ustedes les dan clic ahí, va a venir educativa, cultural, becante, desarrollo social, ecológico, reproducción en especie, de protección y peligro de especies en peligro de extinción. Vienen varias y luego viene una que dice apoyo económico de donatarias autorizadas. Si ustedes ven el video que publicó el SAT, dice que si no tienes ninguna otra autorización, pues no pongas nada ahí. Yo en lo particular en las mías sí les puse apoyo económico de donatarias autorizadas, ¿ok? Eso hago, a eso me dedico. Entonces, bueno, ahí lo puse, ¿no? Entonces, viene también aquí el estado de ingresos, en donde ese estado de ingresos, pues es su activo circulante, fijo, pasivo, etcétera. Adelante, Felipe. Aquí es la parte que yo les comentaba, que viene ahí. La misión, ahí ustedes la van a teclear. La misión de la organización, fomentar el desarrollo de los jóvenes emprendedores de ¿no? O la misión que ustedes tienen, ¿no? Como donataria autorizada. ¿Cuáles son los valores de mi organización? Pues el entusiasmo, la honestidad, bueno, ya ustedes van poniendo ahí cuáles son sus valores. Y bueno, la página de internet en caso de que su organización ya tenga una
actividad, digo, una página de internet como tal, ahí la pone, ¿no? Y las actividades adicionales son lo que les estaba comentando, ¿verdad? Aquí en actividades, si ustedes dan un clic, les despliega lo que les estoy comentando, ¿ok? Entonces, les comento, bueno, nosotros en el despacho sí lo pusimos esa actividad como adicional, pero no es un dato obligatorio, ¿ok? O sea, pueden no poner nada. Bien, adelante. En la parte de ingresos, ustedes van a poner el activo circulante, el activo fijo, el activo diferido, pasivo y patrimonio. Y luego, la parte aquí donde dictaminas estados financieros, sí o no, normalmente ya no estamos obligados a dictaminar nuestros estados financieros. Sin embargo, si su organización sí lo hace, bueno, pues van a poner que sí, y luego les va a pedir los datos del contador público que los está dictaminando. El RFC, del dictaminador, su número de registro, etcétera, ¿no? Entonces, eso ahí también se pone ahí dentro de la parte de si dictaminas tus estados financieros. Adelante. Ok, ahí con esa parte ya marcaríamos pues en verde el primer iconito que estaba ahí en su lado izquierdo, ¿correcto? Y luego ya entramos a esta otra parte de los donativos. Muy bien. En esta parte de los donativos me hacen 3 preguntas. ¿Recibiste ingresos por concepto de donativo? ¿Otorgaste donativos a donatarias autorizadas y transmitiste tu patrimonio? Es lo que vamos a llenar en esa sección, ¿ok? Entonces, ¿recibiste ingresos por concepto de donativo? Pues sí. Pues a eso nos dedicamos. Salvo que no hayamos tenido operaciones, bueno, pues no, ¿ok? Dice ingresos por concepto de donativos. Le das que sí y luego ya se te despliega, ¿no? Ingresos por concepto de donativo. Y ahí vas a empezar a agregar los donativos que recibiste, ¿ok? Empiezas a agregar y te va a preguntar si el donativo que recibiste lo recibiste de un donante persona física, de un donante persona moral, del sector público nacional, si el donante fue persona física extranjera, si fue persona moral extranjera o si recibiste un donativo del sector público extranjero. Eso te lo va a preguntar ahí. Y luego te va a preguntar el monto del donativo que recibiste, si fue en efectivo o si fue en especie. Más abajo viene un detalle del control de los donativos recibidos en especie, pero de todos modos hay que ponerlo acá en esta parte arriba de los donativos, ¿ok? Pareciera que lo estamos duplicando, pero es que aquí en la parte de más abajo viene como un control de los donativos que recibimos en especie, ¿ok? Una seccioncita aparte. Entonces aquí en esta parte de donativos vamos a poner todos los donativos que recibimos, ya sea en especie o en efectivo y quién fue nuestro donante, ¿ok? Eso es lo que vamos a ir registrando en esa parte. ¿Okay? Luego viene la parte, bueno, ya nosotros estamos capturando y luego se les despliega, le van a poner ustedes agregar y luego se les despliega otra como pantallita aquí abajo en donde están lo que van agregando. Y luego viene un iconito que dice acciones. Acciones es editar o eliminar. Si acaso ustedes se equivocaron, bueno, pues editan, corrigen el monto o de plano no era, bueno, lo eliminan y vuelven a capturar, ¿ok? Eso siempre viene ahí. Cuando estamos capturando, se nos despliega aquí las acciones. Modificar o eliminar, ¿ok? Siempre viene. Entonces, tenemos esa oportunidad, ¿ok? Luego, bueno, vienen los donativos que otorgamos, ¿ok? Los donativos que nosotros como donataria hicimos, ahí también viene si diste o no diste, ¿ok? Si sí diste, si sí otorgaste donativos a donatarias autorizadas, bueno, le pones que sí y entonces te vuelve a preguntar lo mismo. El RFC de la donataria a la que le diste ese donativo y el monto, ¿y qué monto fue?
y si fue en efectivo o si fue en especie, ¿ok? Eso te lo va a preguntar ahí en esa parte, y lo mismo, la parte de las acciones de editar o eliminar, ¿ok? Y luego viene esa última pregunta ahí de si transmitiste tu patrimonio. Esta pregunta va dirigida a aquellas donatarias que se les revocó la autorización y ya no la recuperaron la donataria. Son las que están obligadas a transmitir su patrimonio. Entonces, ahí le ponemos que sí. Si le ponemos que sí, nos va a volver a preguntar a quién le transferimos ese patrimonio. Si fue en efectivo, si fue en especie, en qué monto y a qué RFC. A qué contribuyente le estamos o a qué donataria autorizada le estamos cediendo nuestro patrimonio. Para ceder el patrimonio, tiene que ser a una donataria autorizada. No le podemos ceder nuestro patrimonio a la empresa de uno de nuestros asociados. O sea, tiene que ser forzosamente a una donataria autorizada. ¿Ok? Y entonces con esta parte ya concluiríamos la parte aquí de los donativos que recibimos y los donativos que otorgamos. ¿Ok? Las preguntas que nos va a hacer, el RFC de nuestro donante y si el donativo fue en especie o en efectivo y el monto. Y si nosotros otorgamos donativos, pues a quién le otorgamos el donativo, si fue en efectivo, en especie y el monto. Y lo mismo con la parte del patrimonio que hayamos tenido la obligación de transmitir. ¿Ok? Adelante, Felipe. Ok, en la parte de integrantes de la donataria. Y viene ahí la parte del órgano supremo, órgano de gobierno. Viene ahí la parte del órgano de gobierno y viene después el detalle de nómina empleados. En el órgano de gobierno, no sé si ustedes presentaron la información de los socios que conforman su donataria. Me imagino yo que sí. Entonces, bueno, vamos a poner ese órgano de gobierno. Los que aparecen en mi acta constitutiva, los que forman parte de mi organización. Esos son los que vamos a poner ahí en el órgano de gobierno. ¿Qué nos va a preguntar? El RFC, el nombre y el puesto. ¿Qué puesto? Pues si es administrador, si es asociado, si es consejero, si es coordinador, si es director, director general, si es gerente, si es presidente, si es secretario, si es socio, si es tesorero, vicepresidente o vocal. Y luego nos va a preguntar ahí si percibió algún sueldo o algún salario por parte de la asociación. Aquí hay que ponernos muy abusados por el monto del 5% de los gastos de administración que les comenté, ¿ok? Si lo ponemos ahí y vamos a suponer que el director forma parte del órgano de gobierno y el director percibe un sueldo, pero el director también está en la parte operativa, no nada más en la administrativa. Entonces, el sueldo que percibe nuestro director a lo mejor es muy alto y me va a hacer que se me pase el 5% de los gastos de administración. Estoy suponiendo, pero saquen sus cuentas. Para decidir qué información vamos a poner ahí, fíjense, ya ven que cada contador tenemos nuestro librito. Entonces, cada contador está poniendo en el órgano de gobierno lo que cada quien queremos o lo que cada quien nos convenga, según. Entonces, hay que sacar las cuentas, contadores, para ver qué información vamos a poner aquí. Pareciera que es tan simple y que nadie se va a fijar, pero yo sí me he enterado de donatarias que han perdido la donataria porque se exceden del 5%.
de los gastos de administración. Y fue por un error que se cometió al momento de llenar la información de transparencia. Entonces, sí son datos muy sensibles que tenemos que ir cuidando, ¿ok? Entonces, ese es el órgano de gobierno que se va a subir aquí, ¿ok? Y ya vamos poniendo el RFC, el nombre y el puesto, ¿ok? Y el monto, en todo caso, si percibe algún ingreso por salarios o por honorarios asimilados o qué sé yo. Entonces, aquí es donde vamos a poner esta parte. Y luego viene una parte más abajito, si ustedes se fijan, dice detalle de nómina empleados. En ese detalle de nómina empleados me pregunta por el monto de mi plantilla, ¿ok? El monto de mi plantilla y me pregunta cuántos son empleados y cuántos son voluntarios, ¿ok? Eso, ahí me hace la pregunta, ¿cuánto voluntariado tengo y cuánto personal, cuál es mi plantilla laboral? ¿Asalariado o asimilado? Y los voluntarios no asalariados. Entonces, ahí vamos a poner nosotros, ahí sí ya vamos a poner el total de la nómina que tenemos, ¿ok? Ahí es donde vamos a poner esa parte. Aquí ponemos el total de la nómina y luego ya cuando estemos capturando la parte de los gastos, pues ya no capturamos la nómina porque ya la pusimos aquí, ¿ok? Y bueno, ya aquí nosotros completaríamos esta parte, ¿ok? En la de los integrantes de la donataria. Les comentaba que cada contador ponemos lo que nos da la gana y me he enterado de muchos contadores que en vez de poner en el órgano de gobierno lo que viene en su acta constitutiva y quién es su vicepresidente y su vocal y todo eso, están poniendo quién es el administrador y el contador y el tal y el tal. Pero yo considero que aquí en el órgano de gobierno sí va lo que está estipulado en el acta y los que tienen algún cargo protocolizado, ¿ok? Esos son los que a mi juicio deberían de ir aquí. Adelante, Felipe, por favor. Órgano de gobierno, eso es lo que ya les expliqué. Aquí tiene qué tipo de integrante es, su RFC y qué puesto ocupa, qué puesto tiene dentro de nuestra organización, ¿ok? Déjenme ver aquí. Órgano de gobierno, tipo de integrante, pues si es nacional, si es extranjero, su RFC, obviamente pues si es extranjero le tendríamos que poner el RFC genérico del extranjero y bueno, ya el puesto que ocupa. Adelante. Ah, fíjate, dale anterior, Felipe. Ahí dice, recibe sueldos y o salarios de la organización. Ahí es donde vamos a poner sí o no. Si le ponemos sí, entonces ya nos despliega el monto, ¿ok? Adelante, Felipe. Ok, ahora ya ahí se nos completaría esa parte de los integrantes de la donataria y entonces iríamos a la parte de los ingresos, ¿ok? En la parte de los ingresos, estos son otros ingresos. Estos no son los donativos, ¿eh? Los donativos ya los llenamos ahorita. Estos son ingresos. Una donataria autorizada, déjenme revisar aquí. Okay. Una donataria autorizada puede tener ingresos distintos a los donativos. Eso viene en el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el párrafo número 7. Dice, las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir dichos donativos, siempre que no excedan de un 10% de los ingresos totales en el ejercicio de que se trate. Entonces, todas las donatarias sí pueden recibir otros ingresos.
siempre y cuando dice ahí que no exceda del 10%. Y luego, después reformaron ahora para este año una que decía que si sobrepasaba del 50, perdían la donataria, ¿se acuerdan? Bueno, aquí estamos hablando de los otros ingresos que no forman parte de esos ingresos distintos. ¿Me explico? Esos ingresos que no forman parte de esos ingresos distintos de la donataria son los que se marcarían en la primera pregunta. ¿Recibiste ingresos relacionados con tu objeto social autorizados para recibir donativos deducibles del ISR? Si tú ahí le pones que sí, entonces te va a decir que son apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, Estados o municipios, cuotas de recuperación, cuotas de integrantes, derechos patrimoniales, enajenación de bienes de activo fijo, intereses, uso o goce temporal de bienes inmuebles, rendimientos obtenidos en acciones u otros títulos de crédito colocados entre el gran público inversionista. Esos ingresos son los que vienen fundamentados en el párrafo séptimo del artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es decir, ¿las donatarias pueden tener otros ingresos? Sí. Y para que no paguen impuesto tienen que ser menores del 10%. Si son mayores de ese 10%, pues tendrían que pagar el impuesto sobre la renta por la actividad empresarial que generaron. Pero no se consideran dentro de esos ingresos para sumar ese 10% o a ese 50%, de acuerdo a la reforma del artículo 80, ahora para el 2020, no se consideran estos ingresos en particular, que son los que capturarían ahí. ¿Ok? ¿Sí me van cachando? Bien. Entonces, si sí tuvimos de esos ingresos, pues vamos a poner ahí que sí, y entonces nos va a preguntar cuáles y en qué monto. ¿Ok? Y luego, hay muchas donatarias, por ejemplo, que sí rentan una sección de su organización, la rentan. Y con esa, pues ellos se fondean un poquito. Entonces, bueno, ahí lo pondríamos. Hay algunas donatarias que tienen cuotas de recuperación. Entonces, ahí las pondríamos, ¿ok? Y luego dice, ¿recibiste ingresos no relacionados con el objeto social autorizado para recibir donativos deducibles del ISR? Vamos a suponer que mi donataria hace, pues, ¿qué les gusta? Vendió jabón o qué sé yo, chocolates o algo diferente. Entonces eso se pone en la segunda pregunta. Ingresos no relacionados con el objeto social autorizado. ¿Ok? Le ponemos que sí y entonces ya ahí vamos a tener que capturar. Di curso de capacitación para no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Por qué monto? ¿Ok? Ahí es donde te va a preguntar qué monto. ¿Ok? Y luego, en la tercera pregunta dice, ¿realizaste inversiones financieras? Pues ahí te va a preguntar si invertiste en acciones, en bonos, en divisas, y también te pregunta, pues obviamente, el monto, ¿ok? Entonces, ahí nada más para que nos quede claro qué es lo que vamos a llenar en cada una de las preguntas, que son 3 preguntas distintas, ¿ok? ¿Ingresos relacionados con tu objeto social? Sí. ¿Cuáles? Apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, uso o goce temporal de bienes, enajenación de bienes de activo fijo, cuotas de sus integrantes, cuotas de recuperación, intereses. ¿Recibiste ingresos no relacionados con el objeto? Sí. ¿Cuáles? Otras cosas que no tengan que ver con esto. Que sea a lo mejor sí una actividad empresarial, pero que no tenga que ver con estos que contestamos en la primera pregunta. ¿Ok? Y entonces así ya llenaríamos nosotros esta segunda partecita de los ingresos. Como les digo, siempre viene la parte de las acciones. Editar, eliminar. Por si nos equivocamos en lo que vamos poniendo, pues nada más la editas o la eliminas y vuelves a capturar. ¿Ok? Y luego, bueno, hay que ir guardando y luego se va a una palomita donde dice, ya se ha actualizado tu información. Y ya se ha actualizado tu información.
Eso quiere decir que lo que estás capturando ya se va guardando en el portal. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ok? Bien. Viene la parte de las actividades. En la parte de las actividades, dice, ¿destinaste los donativos recibidos a las actividades autorizadas en tu objeto social? Pues tenemos que poner que sí, porque si ponemos que no, pues entonces, entonces ponemos en riesgo la donataria, ¿están de acuerdo? Entonces pues, tenemos que poner que sí, o sea, ¿destinaste los donativos recibidos a las actividades autorizadas en tu objeto social? Pues sí. ¿Qué actividades fueron? Entonces, en eso de las actividades ya vas a ir poniendo qué actividad realizaste. De acuerdo a tu organización, ¿no? La actividad que realizaste. Y luego te va a preguntar ahí el sector beneficiado, el monto, la población atendida directamente o beneficiada por tus acciones, el número de beneficiarios, la entidad federativa y el municipio. ¿Qué realizaste? ¿Y cuál fue el sector beneficiado? Bueno, pues la actividad que realicé fue apoyo a niños de la calle, tal. Tu sector beneficiario, niños de la calle, o niños en extrema pobreza, o, ¿verdad? Ahí es donde vamos a ir poniendo. ¿Qué monto de te va a preguntar el monto, qué fue lo que erogaste en esa actividad? ¿Cuántos fueron los niños beneficiados? ¿En qué ciudad y en qué municipio? ¿En qué estado y en qué municipio? Y luego te va a pedir que subas constancias en formato PDF. Ahí dice que es un dato no obligatorio, pero viene ahí. Y luego si ustedes revisan el video que publicó el SAT, dice, no es obligatorio subir las constancias, y luego después dice, deberá. Entonces, si no es obligatorio, ¿por qué debo? Pero yo que ustedes, mejor sí suban algo, una foto, un diploma, la factura de las despensas que compraron, algo que quede de constancia que lo hicieron, ¿ok? Que llevaron a cabo esa actividad, ¿sí? Sin embargo, bueno, no se los marca como un dato obligatorio, ¿ok? Y luego viene aquí, realizaste, dice la segunda pregunta, ¿realizaste actividades para influir en la legislación? En esta parte, si ustedes sí realizan ese tipo de actividades, bueno, pues le van a poner que sí, y luego se les despliega otra pantallita. En esa otra pantallita es donde dice que hay que señalar la materia objeto de estudio, señalar la legislación que se pretende promover, señalar los legisladores con quienes se realiza la actividad de promoción, especificar el sector social, industrial o rama de la actividad económica que se beneficiaría con la propuesta, mencionar los materiales, datos o información que aporten a los órganos legislativos claramente identificables en cuanto a su origen y autoridad, informar acerca de cualquier otra información relacionada que determine el servicio de administración tributaria mediante reglas de carácter general cuando aplique, los grupos promoventes del estudio y las conclusiones. ¿Alguno de nosotros tenemos eso? Yo considero que no, pero si estamos, bueno, hay que poner esa parte en la parte de si realizaste actividades para influir en la legislación. Y luego, si otorgamos apoyo a productores agrícolas y artesanos, si le ponemos que sí, nos va a desplegar otra pantallita. En esa pantalla nos va a pedir el RFC del artesano, nombre del artesano o del agricultor, la entidad federativa, domicilio, municipio, el apoyo que le otorgamos,
Y luego nos va a pedir ingresos del productor agrícola o artesano del ejercicio inmediato anterior. Y nos va a pedir que subamos un comprobante de domicilio del artesano o del agricultor. ¿Okay? Esa parte nos la va a pedir ahí en esa parte de actividad. Entonces, ¿sí? Ok. Entonces, aquí en esta parte de actividades son los donativos que nosotros realizamos, qué actividades fueron, qué montos, a cuántos beneficié, en qué estado, en qué municipio, y las evidencias, las constancias de lo que hicimos con nuestra actividad. O sea, aquí estamos informando del impacto social que tuvimos con nuestra organización, ¿ok? De acuerdo a mi objeto social, y luego, si fue para incluir la legislación, pues ese otro parte, o bien si apoyamos a agrícolas y artesanos. Adelante, Felipe. La siguiente. En la parte de gastos. En la parte de gastos me va a preguntar si el gasto es nacional o extranjero y qué tipo de gastos son. Fíjense, cuando estamos contestando esta parte de los gastos que nos da por default, o sea, los que cuando seleccionas gasto y luego le pones agregar, los que te va a ir dejando detalle son los gastos administrativos, ¿eh? Arrendamiento de inmuebles, arrendamiento de muebles, teléfono, electricidad, papelería, mantenimiento, impuestos y derechos federales y locales y otros. Entonces, sí es bien importante que tengan su papelito de trabajo para que saquen el 5% de los gastos administrativos. ¿Ok? Y en otros, pues especifiquen los otros si tienen una mayor cuantía, o sea, los de mayor cuantía, y dejen en otros, pues los que ya son muy chiquitos. Para que no vayan a poner luz, 50,000 pesos. Papelería, 10,000 pesos. Mantenimiento, 5,000. Otros, 2,400,000. ¿Me explico? O sea, si detallen los otros. ¿Qué otros son? Bueno, pues que seguro social, que yo sugiero que más o menos los detallemos como vienen en la declaración anual de personas morales. Ya ven que les da así deducciones y lo que honorarios y que tal, y que es, pues más o menos usemos ese de molde, por decir, para eso detallar en la parte de otros. Y luego ya sí dejar otros, aquellos chiquitos ya que se van en el montón. ¿Me explico? Entonces ahí pondríamos el detalle de gastos. Y luego, ya aquí en esta parte, no vuelvan a poner lo de los sueldos, porque eso ya quedó detallado anterior. ¿Sí? Eso es importante. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Tenemos alguna duda, pregunta? Bien. Entonces, ya ahí se nos pondría el semaforito en verde de esta parte de gastos y entraríamos a la parte que es el control de donativos en especie. Adelante, Felipe, por favor. En este control de donativos en especie, es un control de los donativos en especie que recibimos y que otorgamos. O sea, yo recibí un donativo en especie y si ese donativo en especie a la vez lo doné, ¿a quién lo doné y en qué monto? Y luego te va llevando como un remanente. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes tengan bien identificado qué es lo que fueron haciendo con ese donativo en especie. Si ese donativo en especie pues fue usado por la donataria, ahí mismo viene que se llena en la parte de, déjenme decir, sector beneficiario.
Si nosotros usamos ese donativo para nuestra propia organización, pues simplemente no se le pone que se otorgó, sino que lo usamos nosotros en nuestra organización. Control de donativos en especie. Dice, ¿obtuviste donativos en especie? Le vamos a poner que sí. Si le ponemos que sí, me va a preguntar el RFC de quién me otorgó el donativo, ¿ok? Y los donativos o bienes que recibí y cantidad de los bienes. Descripción de los bienes que recibí y cantidad de los bienes. Eso me va a preguntar. Y luego, dice, se abre también una parte de si tuviste alguna cuota de recuperación. Dice, si en tu caso destinaste los donativos en especie que recibiste en el ejercicio a concepto de cuota de recuperación, selecciona la cantidad y el monto correspondiente en ese apartado. Vamos a suponer que recibimos en especie chocolates y luego a su vez los vendimos o vendimos entre comillas, ¿verdad? Dimos una cuota de recuperación por ellos. Bueno, ahí vamos a poner cuánto obtuvimos. ¿Sí? Ahí vamos a poner cuánto obtuvimos de esa cuota de recuperación. Cantidad, número correspondiente a los bienes que se destinaron a cuotas de recuperación. De estos 10 chocolates, 5 los metí a cuota de recuperación, ¿ok? El monto en dinero, moneda nacional, a la que corresponden los bienes que se destinaron a la cuota de recuperación. Y luego viene también una parte de si destruimos algunos de esos. Vamos a suponer que recibí 10 chocolates, 5 los doné y 3 venían echados a perder. Entonces, destrucción de los mismos. Y luego te va la fecha de destrucción, la cantidad que destruiste, el sector beneficiado, y luego ya te va poniendo el remanente que tienes de esos bienes recibidos en especie, ¿ok? Luego viene, dice, ahora bien, al ubicarte en el apartado de donaste, si tú ese bien aparte lo donaste, ¿ok? Entonces se abre otro recuadro y le vas a poner agregar. Si vamos a agregar a quién le donamos ahora ese bien, ¿ok? El registro, el RFC de la donataria autorizada a la que le estoy otorgando ese donativo, nombre y razón social, y obviamente no le puedo donar más de lo que recibí. ¿Okay? Si recibí 100, pues tengo que darle 100 o menos. ¿Okay? Entonces, ese dato también ahí es importante. ¿Okay? Luego, bueno, pues se le da clic en guardar y ya con esto nosotros completaríamos toda la información que tenemos que capturar para poder hacer el envío del informe de transparencia. Ya al final, bueno, pues nos pregunta en la parte final de las condiciones generales si aceptamos que toda la información, adelante Felipe, esta está en la última, Filmina. Esta es la última, dice, he leído y acepto el contrato de registro de información, acepto de que la información contenida es responsabilidad de la donataria y declaro bajo protesta de decir verdad que todos los datos proporcionados son ciertos y coinciden con la información manifestada en la declaración anual del impuesto sobre la renta. Obviamente que todo lo que nosotros pongamos en esta declaración de transparencia, pues tiene que concordar con la declaración informativa que presentamos por ahí del mes de febrero, en donde decía cuáles eran nuestros ingresos, cuáles eran nuestros egresos y cuál era el remanente distribuible que teníamos en la asociación. Bueno, pues tiene que coincidir, obviamente, ¿verdad? No vayamos a presentar una información aquí y otra información distinta en aquella declaración que presentamos en el mes de febrero. Tiene que coincidir. No vayamos a poner en el órgano de gobierno socios distintos a los que nosotros presentamos cuando avisamos cuáles eran nuestros socios en el acta constitutiva, ¿verdad? No vayamos a poner una actividad que no concuerde
con la autorización de donataria que tenemos. O sea, sean cuidadosos en esa parte para que nuestra declaración informativa de transparencia quede presentada sin ningún problema. Digo, parece ser que es una declaración un tanto fácil de llenar, pero tiene sus detalles. Como les comento, les hago mucho énfasis en ese 5% de gastos de administración, porque sí me pegó un susto, una pérdida de una donataria por haber rebasado el 5% de los gastos de administración, por ejemplo. Entonces, sí, básicamente con esto ya cumplimos con el envío. ¿Qué les puedo decir? Pues que nos apuremos en llenar la información correspondiente, no se vayan a esperar al último día, porque el último día todo puede pasar, hasta un apagón, ya ven que ahora hay muchos. Entonces, hasta eso nos puede llegar a pasar. Entonces, háganlo con tiempo. Hoy estamos a martes, todavía tenemos la semana para poder hacerlo. Entonces, manos a la obra, contadores. Feliz día del contador. Felipe, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario del tema. ¿Nadie? Bueno, si es así, pues muchísimas gracias, maestra, por esta ponencia. Creo que es un tema muy importante en el que nosotros pues como donatarias tenemos que tener pues mucho cuidado en llenar este informe para pues poder seguir manteniendo el estatus como donatarias autorizadas. Si nadie más tiene algo que agregar, pues sí, le vuelvo a reiterar gracias pues por darnos el tiempo y pues permitirnos conocer a fondo este tema para que no vayan a ocurrir errores a la hora de llenarlo. Muchísimas gracias, maestra Claudia. No sé si el contador Oscar quiere decir algunas palabras. Sí, muchas gracias, Claudia. Yo creo que acabas de dar un dato muy importante. Hablas tú del informe de la declaración informativa que se presenta en el mes de febrero. Y ahí incluso había un error en la estructura del formato donde mencionabas si tú recibiste ingresos por donativos en especie, en el extranjero, etcétera, al final donativos. Luego las otras actividades, si son de las que son propias de la actividad, que son cuotas de recuperación, cuotas de ordinarias, cuotas extraordinarias, ventas de activos, renta de activo que además te lo permite, de los mismos bienes de la asociación, y no había otro rubro donde informarlo, sino que estaba hasta otros ingresos. Aquí hay que tener cuidado porque ese rubro que tú mencionabas me parece muy puntual como lo manejaste, porque dices, bueno, relacionado a la declaración informativa del mes de febrero, revisen si ese rubro que ustedes declararon corresponde, porque efectivamente no debe ir ahí. O sea, lo debes considerar, no sé, como donativos. Finalmente, ya se le hizo la aclaración al Servicio de Administración Tributaria que su formato está mal y que puede ser confuso, para evitar o provocar algún error de las donatarias autorizadas que puedan estar informando en este rubro otros ingresos, ya que la modificación que se hace a la ley del impuesto sobre la renta dice que si tú obtienes más del 10% y hasta el 50%, pues se te permite, pero si tienes más del 50% de tus ingresos, pues vas a perder, la donataria va a ser revocada. Entonces, yo creo que son muchos candados los que tú mencionaste y yo creo que es algo de poner atención para estarlo repasando si hay manera de que se publique este video para que podamos estar repasando sobre todo esos datos importantes que tú nos diste. Muchísimas gracias y nada más quería hacer la aclaración. Sí, muchas gracias, Oscar, por la invitación. Y sí, como bien comentas, Hacienda nos sorprende con sus formatos y luego los corrige tarde y nos hace entrar en muchos problemas, ¿no? Entonces sí, debemos de tener el cuidado y el soporte.
para cuando la eventualidad suceda, tengamos nosotros la manera de defendernos y poder alegar el acto de molestia al que seamos afectos y salir bien librados, ¿verdad? Yo creo que ahorita es un momento en que los contadores tenemos que trabajar bien pegados con los abogados. A los abogados, digo, a los contadores, muchas veces nos gusta trabajar solos y luego el cliente quiere que hagamos de todo, pero creo que ahorita en particular sí tenemos que ser bien concisos en lo que sí y en lo que no, porque es la época de tener bien fundamentados los contratos, es época de tener bien fundamentadas nuestras relaciones con las empresas con las que nos intercambiamos, incluso hasta con la donataria a la que le estamos donando, de llegar a un convenio de donación, en fin, porque cualquier cosa se puede tomar a mal y es lo que menos queremos, ¿verdad? Es lo que menos queremos que nos suceda. Entonces, sí, pues, vamos a echarle ganas, ánimo. Y muchas gracias, Oscar, nuevamente por la invitación. De verdad, un gusto. Y de verdad, contadores, espero que sí haya sido un poquito clara en la forma de llenar la declaración. Si no, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, también a todos los participantes, y pues que tengan una bonita tarde. Gracias. Buenas tardes, gracias.